Señor, porque nos estás permitiendo un día más estar aquí en tu presencia, sabiendo, Señor, que tú has preparado un banquete especial para tus hijos, para tus hijas. Te pedimos, Padre maravilloso, que nos des un espíritu de revelación para que la palabra que vamos a escudriñar nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para que la recibamos y la ponemos para ponerla en práctica en esta guerra espiritual que tenemos todos los días. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas que nos ha puesto el Señor de acuerdo a su voluntad para poder cumplir con el nuevo mandamiento, que es amarnos los unos a nosotros. Dice, como Él nos ha amado, que nos amemos los unos a los otros. Amén, amén, amén. Entonces, dentro de esa ordenanza, de ese nuevo mandamiento, nos ha dado versículos donde nos guía en su palabra por medio de ese goteo que está poniendo en nosotros para poder cambiar de actitud por medio de la palabra de Dios, por medio del poder de la palabra de Dios, que esta palabra es fuerte, es una palabra de enseñanza, es una palabra que reprende, es una palabra que nos da ese poder. Y entonces dentro de esto, hoy vamos a ver otra actitud que tenemos que cambiar y que nos es difícil a veces lograrlo por la contaminación que hemos recibido de parte del mundo. Entonces, cuando vemos aquí a alguien orando, le bajas un poquitito, alguien orando, y entonces regularmente cuando no tenemos ese hábito, lo hacemos buscando de la presencia de Dios porque queremos que nos ayude a que se resuelva una situación. Entonces en esa situación a veces es difícil la espera, y en esa espera, cuando hablaba la pastora, cuando no está fortalecida esa fe, entonces esa espera se vuelve desesperación. Y al volverse desesperación, lo poco o nulo que había de la fe se vuelve desesperación. Se pierde el ánimo. Obvio que la poca esperanza que habían puesto en sus oraciones, no en Dios, sino en las oraciones, se ven desfallecidas, porque saben que lo que están pidiendo está difícil y ven que no hay cambio, porque normalmente se ve ensombrecido porque a nosotros nos gusta que las cosas se resuelvan pronto. ¿O no les pasa eso a ustedes? Casi regularmente nos gusta. Es más, a veces estamos acostumbrados que decimos algo y queremos que la gente se para y lo haga. Y si no se va y lo hace, volvemos a repetir como que no me escuchaste. Y la respuesta dice, sí te escuché, y todavía está así como que, sí, pero te estoy diciendo que ahora, en este momento. Y a veces así, en nuestra oración lo que esperamos de respuesta es que se nos dé ya en ese momento algo satisfactorio, y a veces no queremos que la respuesta sea contraria, aún diciendo que el plan de Dios es perfecto. Y si el plan de Dios es perfecto y no quiere que lo que estemos orando, no nos quiere dar respuesta porque lo que nosotros pedimos no es algo que nos va a ayudar. Pero como nosotros somos tan egoístas, porque el espíritu de Leviatán, el espíritu de orgullo, está muy arraigado, pues sucede que entonces viene
este cambio que no nos ayuda a poder avanzar. Entonces el Señor el día de hoy tiene una nueva enseñanza, una actitud que tenemos que cambiar, porque esta actitud nos lleva a muerte. Porque ¿qué sucede cuando no algo de lo que estamos esperando no se nos da? Nos traumamos, lo tomamos y no decimos, no me sirvió y le doy una patada. No es cierto, lo tomo y lo guardo en el almacén de la amargura para cuando se necesite, ¿verdad? Ahí voy a estar, lo voy a poder sacar, ese resentimiento. Esto no se me cumplió. ¿Sí les ha pasado a ustedes? A veces hasta riendo ustedes cuando ya ahora que ya están más grandes, de repente cuando está papá o mamá le dicen, yo siempre quise esto, y fíjate cómo lo guardaste. Ay, yo siempre quise esto, y te dieron todo. Todavía, como aquí la pequeña, todavía a su edad, todavía ahorita ya se quedó con algunas cosas que ella todavía quería y no se las concedieron. Y otras que todavía quiere y está esperando que a ver si se da, ¿verdad? Como decía, la fe en esa parte está en la espera. Pero de antemano ya sabe un ligero pensamiento que no se va a dar. Pero ahí lo está guardando, ¿verdad? Para después se le tenga que decir, y ya, yo quería esto y esto, no me lo compraste. Como en forma de reproche, pero a la vez así suavecito, pues para que no se sienta feo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, esa es una actitud que no nos lleva a bien. Y el Señor quiere que la cambiemos. Entonces, para poderla cambiar necesitamos una actitud diferente. Y es la enseñanza del día de hoy. Y la enseñanza del día de hoy es esperar unos a otros. No lo quise poner unos a otros porque antes de poner porque ahí viene el versículo base, que es esperar unos a otros, que es 1 Corintios 11:33. Pero como para poder cambiar de actitud, necesito primero saber qué es esperar en Dios. Porque si no espero en Dios, ¿cómo voy a esperar a los demás hermanos? Por eso la enseñanza del día de hoy se llama esperar unos a otros. Porque viene de este cambio de actitud que vimos el nuevo mandamiento. Dice, amarnos los unos a los otros. Veamos, los unos a los otros. Y habló de amor. Luego decía, lavarse los pies los unos a los otros. De estar ahí con el hermano. Lavando, purificando, dando una palabra. Y todo viene con unos a otros. Pero si yo no aprendo a esperar en Dios, ¿cómo entonces voy a lograr cambiar de actitud? Si no he cambiado la actitud del mundo para amar, para esperar a Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando viene esta palabra, esperar, ahorita yo les di algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo esperamos y no llega y lo guardamos como resentimiento. Bueno, cuando hablamos de esperar dentro de la lengua española hay varias definiciones. Y una dice que es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Entonces esperar es tener esperanza en algo que yo quiero. O otra es creer que ha de suceder algo va a suceder. Y yo sé que se me va a cumplir. Ya me dijeron y oí una plática y yo estoy esperando. Porque es algo favorable. Algo que estoy anhelando. Un paseo, un curso, algo para jugar. Que ya me dijeron que para el cumpleaños, que para el próximo año. Entonces voy a esperar. Permanecer en un sitio donde se cree que te ha de ir mejor. Hay ese nuevo trabajo, ese nuevo lugar, esa ciudad. Estoy esperando algo, porque sé que va a ocurrir. Esa es mi mentalidad, ese es el esperar cuando escucho esa palabra.
comenzar a actuar de diferente forma porque ya esperé. Yo ya quiero sanar, ya esperé mucho tiempo. Ya llevo mucho tiempo enferma. Entonces, pues ya esperé. Cuando es algo inminente o inmediato, como nos ha pasado seguido, pasé mala noche. Estuve todo el tiempo esperando poder dormir. Entonces estamos hablando de la espera. Cuando espero que mi hijo, mi hija, mi primo, mi vecino, estoy esperando que cambie de actitud. Estoy esperando que vengan a Dios. Cuando yo todavía no entro bien a Dios, ¿verdad? Todavía yo ando todavía en eso. Porque estoy hablando de esperar en lo que es lo mundano. Y a veces acuérdense, cuando venimos a los caminos del Señor, queremos que todos los demás también vinieran. Y empezábamos a criticar. Es que deberías, y ponte a deber, y haz esto, y haz lo otro. Los bombardeábamos en esa espera. Amén. Entonces a veces le ponemos la confianza en alguien y luego no funciona, ¿verdad? Ay, si yo estaba esperando que mi hija, mi hijo estudiara esto, que mi hija, mi hijo tuviese este lugar, el primer lugar, y no se lo sacó. Esperar. O algo tan sencillo, cuando vas al médico, que tienes que esperar. O que vas a hablar con tu jefe y dice, espera. Y tú sabes que se te hace tarde, que ya tienes el tiempo contado y tienes que estar esperando. ¿Amén? Si se fijan, hay muchas formas como en el mundo podemos ver lo que es esperar. Pero ahora vamos a ver dentro de la palabra de Dios qué es esperar dentro de lo que es el griego. Y lo que es el griego, esperar, se dice anameno. Anameno. Son dos palabras compuestas. ¿Ok? Son dos palabras. Entonces uno se divide en aná y en otro en meno. ¿Ok? Son dos. Ahora vamos a ver la primera, que se deriva, estamos hablando de anameno, que viene del diccionario Strong, del numeral 362. Ahora, de esta raíz se deriva el numeral 303, que es aná, que es la parte que estamos hablando, que es la palabra compuesta que se refiere a esperar. ¿Y cuál es el significado? Vamos a ver. Y el significado es hacia arriba, completar un proceso. Denota intensidad. Vean cómo va avanzando. Dice que es algo que es hacia arriba. Entonces resulta que cuando estamos hablando de esperar, significa que es hacia arriba, no hacia abajo. Vas a evolucionar, no involucionar. No vas a muerte, vas a vida. ¿Me estoy explicando? Vean que entonces dice que va hacia arriba y tienes que completar un proceso. Es parte de un proceso. Y un proceso no se queda ahí. Un proceso va evolucionando, va cambiando para mejor, para madurez. Pero dice que denota intensidad. O sea que el hecho de que nosotros estemos esperando significa que es para fortalecerme, que denota intensidad. Y puede que esa intensidad, cuando estoy hablando hacia arriba, es porque es para crecimiento, pero es importante cuando habla de la intensidad. Si yo no estoy creciendo hacia arriba, puede venir esa intensidad y sentir que me muero. Y que entonces la dirección no es la correcta. Amén. Vamos a ver entonces la otra raíz, porque estamos hablando de una palabra compuesta, y la otra palabra viene del numeral 33.6, que es menó.
Entonces, meno significa, vamos a ver qué significa meno, esta palabra compuesta que dijimos, anameno. Entonces, significa esperar, permanecer. Recordemos que vimos varias enseñanzas donde vimos la permanencia, y era permanecer en Dios y Él en nosotros. ¿Se acuerdan? Entonces habla de esperar y permanecer. Es bien importante permanecer. El que yo me mantenga firme significa que no importa lo que escuche, lo que vea, yo me voy a mantener firme. Por eso es importante el cimiento. Es importante lo que estamos aprendiendo en el culto y en el discipulado. Por eso la importancia de no perdérmelo. Cuando yo digo, yo quiero estar en el discipulado. ¿Por qué? Porque en el discipulado sigo aprendiendo. Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria y teníamos en la clase de matemáticas. Y el día que por algo no alcanzaba a llegar a la hora de lo que era matemáticas, no le entendía. Porque esa parte de permanecer no encajaba. ¿De dónde salió este numerito? ¿Qué sucedió ahí? ¿Dónde fue el proceso? ¿Por qué salió ese resultado? ¿Qué pasó aquí? Obvio que no estuve ahí. Y eso me impedía que pudiese avanzar con la velocidad que avanzaban los demás. Pero obvio, como yo quería permanecer, pues allí estaba insistiendo y viendo por un lado y por otro, le movía y todo, hasta que por fin ella preguntaba, porque no lo podía hacer en el momento, pero en el momento pasaba otra cosa, otra, y cada vez me perdía más. Hasta que terminaba la clase. ¿Y de dónde salió? Ah, mira esto. Y te decía, uy, qué cosa tan sencilla. Era algo tan sencillo, pero para mí era difícil. Entonces, cuando yo no estoy en el discipulado, ¿qué sucede? Que algo tan sencillo, cuando yo estoy armamentado con algo tan pequeño, puedo salir ileso. ¿Me explico? Veamos cuando vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que ellos iban cuando a todos lados siempre llevaban parte de su vestimenta, es una herramienta que llevaban. Y esa herramienta, lo vimos en una de las enseñanzas cuando hablábamos que tenía que ser una estaca, y esa estaca se utilizaba cuando se levantaba el campamento, y era algo que tenía que estar resistente y tenía que estar profunda. ¿Se acuerdan? Pues esa estaca, normalmente todos traían una estaca y la utilizaban para cuando iban, porque iban a hacer de sus necesidades fuera del campamento, porque así se los había mandado Dios. Y la estaca era para hacer un hoyo y ahí hacer del baño y tapar. Vean como algo importante, que evitaba que hubiese infecciones, que hubiese pestes. Algo tan sencillo como una herramienta, una estaca, que todos lo traían. Imagínense que no lo tuviera o que no supiera. ¿Sí me explico? Les doy este ejemplo porque es algo tan pequeño y que sin embargo tiene tanta función. Bueno, pues así igual, cuando yo no me pierdo algo del discipulado, estoy perdido en algo tan pequeño, donde te decían, mira, cuando venga, te agachas, te das 2 pasos a la derecha y listo. Y entonces cuando viene, no sé qué hacer y le corro para allá, grito y hago todo lo contrario, pensando que eso es. No sé si me estoy explicando. Que a veces así nos sucede cuando nosotros no estamos recibiendo lo que es la enseñanza. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando entonces de ese proceso, de esa intensidad. O sea, significa que esperar es con todo el corazón, o sea, con todos los sentidos. ¿Sometidos a qué? A persistir y a permanecer. Estoy ahí en ese lugar porque hay un propósito de Dios.
Me estoy sintiendo desesperado, pues me está poniendo a prueba para que no me desespere, para que tenga paz y tranquilidad, porque cuando se desespera uno, se acabó la paz, se acabó la tranquilidad, se fue el gozo, vino el enojo. ¿Me estoy explicando? Entonces, obvio que ¿qué está haciendo? Que estoy en una prueba donde quiere el Señor que esté persistiendo. Porque ahorita hablamos en la alabanza y es bien maravillosa cuando dice: y perseguí a mis enemigos, y luego los puse bajo mis pies y luego los aplasté, y luego nunca más se van a levantar. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces, si yo no estoy persistiendo y estoy permaneciendo, pues esto me va a sobrepasar. ¿Por qué? Porque me desespero, porque no estoy entregando. Es decir, esperar significa que estoy activamente, intensamente. No es para esperar como que aquí me dejaron, no me queda de otra. Es como cuando yo estoy esperando, yo me gozo. Mira, si hay necesidad de salir, yo digo: ok, ya vamos. Porque pues se requiere en ese momento, y entonces me dispongo en el Señor. Cosa que antes decía: ay, híjole, y es que yo tenía que hacer esto. Por algo se está dando. Tiene que cambiar mi actitud, la que tenía antes. Entonces, en esta intensidad y en esta claridad de permanecer, ¿qué hago? Digo: en este momento me voy a gozar. Y me pongo a ver lo de la palabra de Dios, y se me hace el tiempo así como que hasta me hizo falta más tiempo de espera. ¿Por qué no se tardaron un poco más? Porque ahora el hombre, bien suave, que bien emocionado. Y antes, ¿qué sucedía? Oye, ¿cómo tardaron? Es que, bueno, pues ¿qué te hicieron, verdad? Pues, ¿por qué tardaron tanto si no me tardé nada? Y uno está aquí como que desesperado. ¿Sí me explico? Ok. Entonces es bien importante esperar. Bien importante de lo que habla de un proceso de permanencia. Pero también hay personas, vamos a ver algunas de las personas, como en el caso de Saúl. Y en el caso de Saúl vamos a ver 3 ejemplos de Saúl, donde no quiso esperar. No quiso esperar a Dios. Imagínense esperar a los demás, pues menos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Y vamos a ver a 1 Samuel 10:8. Y dice la palabra: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ve, así está la indicación. Así a veces nos habla el Señor en su palabra. Nos da palabra y a veces nos da ordenanzas. Y nosotros decimos en la cabeza: amén, heme aquí. ¿Sí me explico? Aquí está hablando el profeta, pero recordemos que el profeta era la voz de Dios en el antiguo pacto. Entonces el profeta estaba hablando por Dios, le está dando la indicación: espera. Y dice aquí, fíjate, la palabra, espera. ¿Cuántos? 7 días. ¿Hasta qué? Hasta que yo venga. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Hay una indicación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y nosotros decimos: sí, claro, aquí me voy a esperar 7 días hasta que tú vengas. Nos queda bien claro. Pero ¿qué pasó con Samuel? Le está hablando Samuel a Saúl. Saúl es el rey. Veamos ahora 1 Samuel 13. ¿Qué hizo Saúl? Entonces 1 Samuel 13, del 8 al 11. Y él esperó. Ahí está. Yo esperé 7 días.
conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía de Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en el Micmax. ¿Qué hice? Pues te ayudé. Es que yo te esperé los 7 días. Pero ¿qué querías que hiciera? Estaba la gente, desertaba, ya se iba, y tuve que hacer los holocaustos de paz. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces nosotros hemos esperado y cuando llegan tenemos una justificación? Y decimos: es que tú quedaste. Y ya había esperado. Y te pasaste de la hora que me dijiste. ¿Cuántos hemos hecho eso? Y nos hemos enojado. Y ni siquiera esperamos que nos diga algo. Ya no queremos ni escuchar. ¿Qué se está creyendo? Me dejó plantado o plantada, ¿sí o no? Y en nuestra mente empezamos a pensar infinidad de cosas. No pensamos: algo le sucedió, ojalá que ya llegue, lo voy a esperar más tiempo, y si no, pues le hablo y lo vemos otro día. ¿Cuántos de algunos de nosotros nos vamos tranquilos y contentos? ¿Qué se cree? ¿Que mi tiempo es qué? ¿Sí o no? Bueno, pues aquí vemos cómo Saúl no obedece lo que le dijo el profeta. Fue bien clarito. Dice aquí: espera 7 días hasta que yo venga a ti. Dije, hasta que yo. No digo: mira, espera 7 días a tal hora, con cuántos segundos y tantas décimas de segundo. Si no llego, tú haz lo demás. No, ¿verdad? Y a veces en la palabra así está, nos dice esto. Y nosotros queremos que nos digan: ¿seguro? Pero dame fecha. Y también la hora. Y si nosotros llegamos tarde, ¿qué decimos? Fue el tráfico. O le echamos la culpa: fue mi hija, ¿verdad? La estuve esperando y no salía. Pero nosotros no nos responsabilizamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que no sabían, es que es un trafical, sucedió un accidente. Y no que no haya sucedido, sino que lo que estoy diciendo es que siempre hay una justificación. Pero nosotros sí queremos que el otro sí cumpla, aún siendo Dios. Amén. Vamos a ver otro ejemplo de Saúl. Y entonces, ay Dios, bueno, se va de golpe. Segundo ejemplo, es 1 Samuel 14, del 18 al 19. Ese Saúl no entendía. Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y bien cómo viene otra vez Saúl. Saúl sabe que el único que puede dar la indicación para que se mueva el tabernáculo es Dios, que le dice al profeta para que el que la mueva es el sacerdote. Pero él, que dice aquí: trae acá el arca que estaba en tal lugar, porque yo digo, yo soy el rey. Y a veces nos pasa a nosotros que en lugar de esperar la dirección de Dios, digo: vamos a hacer esto.
¿O no? Sabemos que debemos de pedir dirección a Dios y no lo hacemos. Sino por el contrario, tomamos nuestras propias decisiones. Vamos al tercer ejemplo. Primera de Samuel 28, del 6 al 7. Ay, Señor. Es que ese es Saúl. Y a veces así somos Saúles nosotros. Dios, es que todo el tiempo decimos, el Señor es el centro de mi vida. El Señor es el dueño de mi casa. Mi casa y yo adoramos a Jehová. Y eso decimos. Pero a la hora de las decisiones, Dios no está ahí por primer lugar. Dice la palabra, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a los criados, ¿no me respondes? Vean, es una persona desobediente, una persona que no espera, que toma decisiones y después le habla a Dios, y como no le responde, pues entonces vas a ver. Y dice aquí, entonces Saúl dijo a los criados, búscame una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Porque se está haciendo del rogar Jehová, para que le pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Sí notan? Cuando nosotros no esperamos, empieza a nosotros venir la rebeldía y la desobediencia. Crece en nosotros el orgullo, el egoísmo, y tomamos decisiones que decimos que están en lo correcto cuando de antemano sabemos que no. Pero nos consideramos que somos superiores a los demás, que el lugar que tenemos en casa, en el trabajo, es superior a otros. Y si tomamos una decisión, la vamos a sacar adelante por amor propio, porque no nos arrepentimos. Saúl no se arrepintió. Vean lo que hizo, ya lo había hecho 2 veces antes. Y de todos modos, ¿qué hizo aquí? Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Y dijo, no le respondió, y dice, ni por sueños, como él se comunicaba. Era la forma como lo hacía en el antiguo pacto. Ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, no, ya no habló con él por su desobediencia. Entonces, ¿qué dijo? Entonces búscame a una mujer para que yo le pregunte, porque le pregunta a Jehová y no me responde. Y yo necesito respuesta. Amén. Ahora, cuando vemos aquí cómo este hombre insensato, este hombre irresponsable, cómo puede buscar, pero también nosotros, porque esto es en el antiguo pacto, pero cuando hablamos de Endor, de este lugar, vemos el significado, y dice que el significado se llama una fuente, un manantial. Entonces, cuando nosotros no esperamos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, empezamos a construir una habitación, empezamos a construir una fuente, un manantial, donde acudimos a hacer lo que nosotros queremos, donde nos gusta hacer morada. Eso significa Endor. Entonces, cuando yo no espero, entonces quiero que por mis propios medios consiga lo que yo quiero. No le pido dirección a Dios, no me ha respondido y no espero respuesta. Hablamos el jueves que necesitamos en la oración. Estamos orando, estamos intercediendo, pero tenemos que leer la palabra para que recibir la respuesta. Y a veces nosotros no queremos esperar,
sino que lo que queremos, nuestro propio manantial, Endor, construir nosotros como a mí me gusta. Yo busco un milagro, pues voy y lo consigo. Ya le oré, pero no viene, pues yo voy con alguien más. Dicen que ese sí hace. ¿Sí me explico? O lo que yo necesito es ya una liberación. Sé que he hecho cosas y lo que quiero es eso. O sea, no busco una relación con Dios, sino busco algo, el milagro. Porque no quiero esperar, no quiero que sea parte de un proceso, sino yo quiero que ya se haga lo que yo necesito. Una vez vi una persona aquí y me dijo, todo me parece bien, la palabra y todo, pero si pudiese ser más cortito, como 1 hora, estaría perfecto. Endor, un Saúl cualquiera, que no es como Dios, que yo tenga una comunión y tener esa libertad con el Espíritu Santo, sino como yo quiero que se haga, que se acomode a mi necesidad. ¿Me explico? Entonces vean que nosotros no esperemos la promesa, nos va a llevar a que perdamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces es importante esperar la promesa. La palabra está ahí, hay muchas promesas, pero yo espero. Y para esto habló la pastora también en la semana hablamos de las vírgenes sensatas y las insensatas. Y ahorita hablaba y en la palabra, cuando estaban leyendo, se habló de eso. Y se habló de cómo tenían conocimiento del novio. Novio es Jesús, es figura de Jesús. Y las vírgenes, las amadas, es figura de nosotros como iglesia, que estamos esperando al amado. Y decía en la alabanza que llena nuestra lámpara de aceite. ¿Se acuerdan? Así dice. Llena la lámpara de aceite. Le estamos pidiendo al Señor que nos llene de esa unción para tener la luz. Pero es un deseo. Entonces, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, del 1 al 13, nos habla de estas que sabían. Y que entonces dice que hace esta parábola que dice que es semejante. Y nos da muchos ejemplos en la palabra de Dios. Y nos habla de estas insensatas y de las prudentes. Y habla que las insensatas, dice que toman sus lámparas, pero no toman consigo vasija de aceite con el que van a llenar la lámpara. La lámpara necesita la luz. Y la lámpara con aceite es el tiempo que van a necesitar en la espera. Y las prudentes, dice que las prudentes, ellas toman el aceite y sus vasijas y entonces esperan. Pero aún en la espera, ¿qué sucedió en la espera? Dice que se quedaron dormidas todas. Vean que la importancia de esperar. Que aun cuando tú sabes que va a venir, aún las prudentes y las insensatas también se durmieron. Pero a pesar que se durmieron, se llenaron, llevaban vasija de aceite. O sea que sí sabían, tenían un proceso de crecimiento en la palabra de Dios. Las otras dijeron, no creo que llegue a tal hora, a lo mejor llega más temprano y nos vamos pronto. ¿Para qué cargamos? Lo único que había en ese tiempo es que la lámpara duraba cierto tiempo. Y por eso siempre llevaban la vasija con aceite para llenarla, para que tuviese una flama de tal calidad.
Obvio, para que durara más tenían que bajarle la mecha para que no hubiera tanta luz. Y al no dar tanta luz, pues iba a durar más el aceite. Cuando tú querías más intensidad, pues se prendía más y se acababa más rápido el aceite. Entonces dice que cuando llegaron, empezó aquí y dice aquí viene el esposo, salir a recibirle. Ya llegó. Entonces es que se preparan. Y dice que cuando se preparan, entonces sacan la lámpara y le ponen luz más. Y al poner más luz se dan cuenta que pues esto ya está, el pápilo ya está queriéndose apagar. Y entonces le dicen a las prudentes: oye, pásame de tu aceite. Pero ¿qué responden ellas? Vean cómo es la persona cuando da una palabra que sea de bendición y no de maldición. En el mundo hubieran dicho: pues tú por el responsable, pues ve y tú búscale. Mira, nada más, lo único que me faltaba. A veces no queremos pelear así. Pero ¿qué respondieron ellas? Dice aquí, las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, porque entonces te damos, pues ni ustedes ni nosotros, mejor ir más bien a los que venden y comprar para ustedes. Pero ¿qué sucedió? Dice que cuando fueron a eso, andaban buscando para comprar, vino el novio y se quedaron. Y luego, como no esperaron, como les marcó el Señor de acuerdo a la palabra, dice que se viene y le tocan. Y le quieren tocar al Señor y dice: ábrenos, somos nosotras, ya nos conoces, ¿verdad? ¿Y qué dice él? Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Le está diciendo: espera, y en la espera prepárate, porque tú sabes que vengo yo a la segunda venida y tú no te estás preparando, porque piensas que no voy a venir, pero te puedes quedar por no haber esperado. ¿Me explico? Y aquí viene una pregunta, aquí vendría una pregunta para nosotros. ¿Hasta cuándo estás dispuesto o dispuesta a esperar a Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Y no me lo respondan a mí, se lo van a responder al Señor, pero apúntenlo para que ustedes lo mediten y en la oración le respondan a Él. ¿Hasta cuándo estás dispuesto o dispuesta a esperar a Dios? Para que le digan: Señor, yo estoy dispuesto a... Y ustedes díganle, platiquen con Él. Me gustó esta imagen con la alabanza que estábamos escuchando, porque nos agrada la alabanza. Cuando alabamos con ese gozo, estamos dispuestos. Como hijos de Dios estamos dispuestos a muchísimas cosas. Entonces cuando vi eso, dije, y la alabanza decía: y subiré a la montaña más alta, subiré, yo subiré. ¿Sí o no? Amén. Bueno, pero luego te pregunto: y cuando ya terminaste de subir, ¿qué esperas? Porque a veces dice: yo subiré, pero tú esperas algo. Pero cuando ya llegas hasta la cima y lo que tú esperas todavía no es tiempo, ¿tendrás eso de que subiré, subiré? Porque obvio dice que a la montaña más alta subiré. Significa que hubo mucho tiempo y esfuerzo. Pero después quizá te diga: ya subiste, ahora espera. Ahora, en esa espera nos prueba y nos va a probar como hijos o como hijas. Es que es cierto, ¿realmente soy su hijo o su hija? Me va a probar. Porque un hijo o una hija, cuando no es, se va a ir. Va a decir: ¿qué se está creyendo?
Pero una hija o un hijo o una hija, ahí se va a quedar. Mi papá dijo que va a venir y yo aquí lo espero. Amén. Entonces, Dios pasó por la prueba de la espera a muchísimos de sus hijos. Vamos a ver uno de los ejemplos, el primero. Abraham. Abraham lo puso en la espera por Isaac. Y tuvo que esperar varios años. Le dio promesa. Le dijo, vas a tener descendencia. ¿Y cuántos tenía? 90 años, nada más. Decía ahí que su esposa ya estaba seca, estéril decía. En otras traducciones decía seca. Y él también ya, nomás no. ¿Y cómo es que él me está dando una promesa y quiere que espere? Con tantos años que tenga, quiere que espere. Y a veces nos sucede a nosotros. Si Abraham todavía le dio promesa y le dijo que iba a tener generaciones, y a veces a nosotros nos sucede, voy a tener esto, y uno dice, los años pasan, pues ¿para cuándo? ¿Sí me estoy explicando? Y luego, que pasan 10 años, y luego le trae al hijo y le dice después, que se lo ofrezca, imagínate. ¿Sí me explico? Ven cómo tuvo que esperar. Un hijo de Dios lo puso a prueba. Ahora, si yo soy hijo de Dios, me está poniendo a prueba. En muchas cosas, Vemos otro ejemplo. Vamos a ver ahora a Isaac. Primero fue a su papá, Abraham. Ahora Isaac. Isaac tuvo que esperar que Dios le diera una esposa. ¿Cuántos años fueron? 40 años. Porque se lo prometió al papá. Era promesa que iba a tener descendencia. Y si Isaac iba a tener descendencia, tuvo que esperar 40 años. ¿Qué hubiese sido? Mejor voy y busco. Acabo yo le voy a ayudar a Dios como Saúl, ¿verdad? Él dijo que iba a haber descendencia y voy a ser como las estrellas o como la arena del mar. Bueno, pues yo voy y le ayudo. Pero no, supo esperar. Amén. Ahora vemos ahora en ese orden, ahora vemos a Jacob, que después es Israel. Tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a Raquel. Varios años. Porque el tío Labán, como era medio trinquetero. ¿Se acuerdan? Bastante trinquetero. No entramos en más. Damos ejemplos nada más. Vámonos con otro ejemplo. José. José, el Señor le dio en sueños lo que iba a suceder. Tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. Él ya habían pasado muchos años cuando vio cumplido lo que el Señor había puesto en sueños. Tuvo que esperar, pero en esa espera le pasaron muchas cosas. Otro ejemplo vemos en el pueblo de Israel, que esperó bastante tiempo para tomar posesión de la tierra prometida de Canaán. Lo sacó del desierto al pueblo de Israel. Tuvo ahí esperando en esclavitud más de 400 años y luego 40 en el desierto para esperar la promesa de la tierra prometida. Y a veces nosotros nos desesperamos porque de un día para otro no nos han respondido. A veces hasta para una cita me la pusieron hasta no sé cuál tiempo. Ya estamos desesperados. Vamos a otro ejemplo, David. David tuvo que esperar mucho tiempo después de haber sido ungido. Recuerden que era niño.
Era el pastor cuando fue ungido y él tuvo que esperar muchísimo tiempo para coronarse, para que lo coronaran como rey. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró la prueba para escuchar y para conocer a Dios, porque dice, de oídas lo conocía, pero tuvo que esperar todo el proceso, que ustedes ya saben que no cualquiera lo pasa. Si a veces con alguien que se nos llega a pasar algo, una tragedia en la casa, ya nos amargamos. Y él perdió todo, y luego los hijos, todos los hijos. Si a veces a nosotros con una pérdida ya nos sentimos desfallecer. Otro ejemplo, Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio para poder ver la profecía cumplida, cuando se dio la cautividad. Acuérdense que está Jeremías y luego Lamentaciones, y así se conoce como el profeta llorón, porque tuvo que esperar llorando todo el tiempo hasta que el Señor cumplió la promesa, la palabra. Lloraba porque cómo es que su pueblo no escuchaba la palabra de Dios, ¿por qué no volvía? ¿Cómo era posible? Daniel, vamos a ver otro ejemplo. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo hasta que Dios le respondiera en oración. Él siempre se mantuvo firme, y aún como dice la palabra, que había escuchado desde el primer día que oró, pero pasaron ¿cuántos? 21 días para que recibiera respuesta. A veces nosotros queremos un día y ya está en el pensamiento, ya me respondió el Señor. Todavía ni siquiera hemos leído la palabra para ver la respuesta y decir, ya me respondió el Señor. El pueblo de Israel también tuvo que esperar mucho tiempo hasta que viniera el Mesías. Y vino, y los suyos no lo recibieron, y estuvieron esperando, y hoy todavía siguen esperando. Amén. Marta y María tuvieron que esperar que Jesús llegara a Betania para que resucitara a Lázaro. Tuvieron que esperar. Pero Señor, si tú hubieses estado aquí, no se hubiera muerto. Pero ya tiene 4 días, ya está hiede. Pero tuvieron que esperar. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén. ¿Qué les dijo? Esperen, ¿cuántos? 50 días, acuérdense, para que viniera el Espíritu Santo y fueran llenos del Espíritu Santo. Tuvieron que esperar. No dijeron ahí, no, dijeron que 50 es mucho. Si ya con 5 días nos andamos peleando. No es así. La esperanza trae, la espera trae paz. Aún Jesucristo tuvo que esperar 30 años para que empezara su ministerio. Y a veces somos bien desesperados nosotros, ya queremos que así. Así es que cuando vemos aquí el esperar, porque si ven la imagen, un guerrero cuando sube y levanta holocausto, cuando tú te pones la armadura de Dios, una de las partes importantes es la oración. Así es que cuando tú te levantas a esperar, necesitas estar en oración. Así es que esperar es una batalla constante, y más si tú no oras, porque la oración te va a llevar a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios dice, yo te tengo en el hueco de mi mano.
Cuando tú estás en la espera y te pones a orar, ¿qué dice la palabra de Dios? Nada ni nadie te separará de mi presencia. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo creado, ni lo que va haya de venir, te va a separar de la presencia de Dios cuando tú esperas. Entonces es bien hermoso, porque esperar es una batalla constante. Significa que todo el tiempo el Señor nos pone a prueba. Así es que cuando nos pone a prueba, pues a veces no es fácil. No es así como que, ya me la sé, ya la aprendí, y le quieres poner como los jueguitos, repítelo para que lo vuelvas a hacer. A veces el espera no es igualita a la anterior. A veces no se repite igual. Está tratando otro asunto y otro caso y en otro tiempo diferente. Y tiene que ver entonces cómo esperas. ¿Cómo? Dice en el Salmo. No, dicen en Isaías. En Isaías. Déjenme ver si me parece que es Isaías 40. Sí. Isaías 40, 31. Dice, los que esperan en el Señor, otros dicen, los que esperan en Jehová, renovarán sus fuerzas, se remontarán como las alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces está hablando, ¿de qué está hablando? Los que esperan en Dios, nuevas fuerzas tendrán. Y está hermosa la alabanza, ¿verdad? Cuando nosotros lo creemos con cántico nuevo, porque entonces esperar en Dios no es tan difícil. Es difícil porque no estoy orando, y porque no busco la permanencia, y porque no busco la comunión. Porque si busco la comunión, entonces Él me da la fortaleza. Entonces esperar en Dios no es quedarnos quietos, sentados sin hacer nada. Eso no es esperar en Dios. El que tú estés ahí en un lugar y estés sentado y ya me cansé, ya me duelen las pompas, ya me duelen los pies, ya me duele la espalda de tanto esperar. La mentalidad. ¿Qué estás haciendo mientras estás esperando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De qué te estás llenando? ¿En qué estás poniendo tus pensamientos y tus ojos y tus oídos? Por eso yo les comentaba, de ahora que voy y estoy esperando, me gozo esperar, porque es un tiempo que tengo con Dios. Es otra relación diferente, que no la tengo en la casa, que la tengo en esos momentos, en esos lugares. Amén. Amén. Si yo espero en Dios, entonces dice la palabra resistir. Así dice la palabra, que nos pongamos la armadura de Dios, y dice que resistir en los días malos. ¿Se acuerdan? Entonces cuando está hablando de resistir, significa de esperar. Estoy esperando para resistir. Si yo resisto, es que me mantengo firme, que no permito que entren pensamientos, ni que yo sea contaminado con lo que veo o lo escucho. Amén. Entonces cuando estoy esperando en Dios, estoy buscando a Dios constantemente para no tomar cosas como lo hacía antes. El que yo busque de Dios es que yo quiero cambiar mi actitud y no buscar mis propias soluciones, que eso es lo que yo hacía antes, a mi modo, a mi manera. Y si no es así, que se aguanten. Significa que soy cerrado, soy necio, por no decirlo de otra manera. Pero en esta necedad del mundo,
y que trabaja con nosotros, porque son las áreas del alma que están dañadas. Por eso nos dio, ¿cuál nos dio? El nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan? Por eso nos dio el nuevo mandamiento. ¿Y por qué nos dio el nuevo mandamiento? Porque dijo, yo ya te di la cuerda de salvación, pero te di también la última cuerda, la cuerda de amor. Y para que puedas recibir esa cuerda de amor necesitas, ¿qué? Un nuevo mandamiento. Y este nuevo mandamiento, que es Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y cuando nos habla de esta palabra, pues obviamente nos vuelve a regresar a la espera. Pero espera, dijimos, no esperar estar quieto, sino esperar en hacer algo. No me puedo quedar sentado, tengo que hacer algo. Significa que es una actitud de avanzar, es una actitud de crecimiento, de madurez, de mantenerme. Entonces, en esa parte de ese crecimiento, entonces ahí cada vez crezco más, porque tuve que subir para llegar allá y doblar rodilla y decir, Señor, llego hasta aquí, estando lo más cerca para entregarte el orgullo. Y aquí, doblando rodilla, esperar lo que tú tengas para mí. Lo recibo con gozo y con agrado. Entonces, en ese proceso es bien importante y bien hermoso, porque entonces empezamos a someter el orgullo y empezar a escudriñar el nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento nos habla, pues hay una medida muy alta en ese nuevo mandamiento. Dice aquí, ¿cómo es que los vas a amar? Dice, como yo los he amado. Dice, Dios, eso sí está difícil, porque no todos me caen bien. Si algunos de mi familia no me caen tan bien, de mi familia son contados los que sí me caen bien de maravilla, pero hay unos que de veras, por eso no los visito, por eso no tengo relación con ellos. Pero tú dices aquí, así como yo los he amado, pues es esperar en ese crecimiento. Pero es importante porque entonces dice, ¿cómo lo hiciste él? ¿Cómo lo hizo? Entregó su vida. Así es como nos amó. Dice, entregué su vida. Entonces, si me está entregando, significa que para que yo me parezca a él y pueda amar como él ha amado, me tengo que despojar de lo que yo quiero. Me tengo que despojar de mí. Y normalmente lo que siempre ha crecido en mí es que el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la rebeldía. Entonces a eso voy a morir. ¿Sí me explico? Entrego mi vida, porque esa es la vida. Así es como me manejo allá afuera. Esa es la vida. Y entonces yo la entrego. Vean qué maravilloso es el Señor, porque de alguna manera me está ayudando a sanar. Porque al entregárselo, entonces reconozco que soy bien difícil de tratar. Ya la mayoría de la familia me da la vuelta. Ay, porque luego me dicen, me gusta la palabra clarita, porque soy bien clarito. Y yo por eso les digo que no soy hipócrita. Sí, y con eso me justifico para hacer cosas, pero no las reconozco. Siempre digo, es que si no se las digo yo, ¿quién se las va a decir? O sea, me tienen que agradecer. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo entrego eso? Porque eso es parte de mi vida. Entonces me estoy humillando. Humillar significa reconozco que esto, que es parte de mi vida, no le agrada a Dios. Y si Él murió para que yo fuera salvo, pues yo quiero ser como Él. También quiero morir al pecado. Quiero morir a las actitudes que yo he tomado antes.
para podérselas entregar, pero tengo que decírselas. Porque a veces se las digo al pastor porque me las pregunta, pero si yo pudiera me zafaba. Si ese día supiera que me va a preguntar cosas, ese día pongo algún pretexto para no estar, ¿me explico? Pero la verdad, cuando yo estoy queriendo esto en mi vida, cambiar de actitud, entonces yo voy a buscar la relación con Dios. Yo quiero despojarme de eso y yo se las voy a entregar, y cuando se las entregue va a haber un cambio en mí. Sí va a haber un cambio en mí. Y no es para que todos estén al pendiente si cambio. Se van a dar cuenta porque mi actitud va a ser diferente a la que era antes. Se va a modificar completamente. Y eso no significa que hoy yo no sea la misma, no, o el mismo. Al contrario, soy mejor. Soy renovado, nuevo, sin arruga. Gloria a Dios. Esa es la medida. ¿Cómo es que fue alta la medida? Pues Él dio su vida. Así nosotros. Si la ponemos en ese contexto, ¿será difícil? No es difícil, pero sí va a traer una bendición en esa espera. Entonces tenemos que considerar entonces esa palabra. Dios quiere, y dice aquí, unos a otros. Si se han fijado, todas las enseñanzas vienen unos a otros. Todo viene unos a otros. Entonces tengo que empezar a escudriñar unos a otros. Entonces en la palabra de Dios, ¿qué es lo que desea Él que haga por el otro? Y hoy lo que está haciendo es que esperemos en el otro. Y cuando estoy esperando en el otro es bien importante, porque me lleva al versículo que tenemos al inicio, el versículo base, esperándonos los unos a los otros. Y apenas vamos empezando, porque era importante, si no nos queda claro cómo es que espero unos a otros si ni siquiera espero en Dios. Ni siquiera reconozco. 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos los unos a los otros. Dice, esperaos los unos a los otros. Ahí está la enseñanza. Pero aquí nos habla de esperar a comer. Amén. Ahora que así es que cuando esperamos en comer, ¿qué es lo que significa? Está esperando, no que los vamos a esperar a comer porque los invitamos a una comida. Está bien también, los podemos esperar porque los invitamos a la comida, pero no se refiere a eso. Se refiere a la Santa Cena. Esperaos los unos a los otros. Esa es la forma como nos vamos a amar. Es cuando estamos hablando de que se cumpla ese nuevo mandamiento. Por eso es importante que yo comprenda cuál es el significado de esperar los unos a los otros. Y estamos esperando poniendo ¿qué? Esa parte de la Santa Cena. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo estamos invitados. Dice, renovaos ese pacto nuevo. Esa autoevaluación de que si hay algo que tenemos, arreglarlo para venir al Señor. ¿Qué estamos haciendo? Compartiendo la Santa Cena. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando esperamos a los demás? Que todos estamos siendo bendecidos. Cuando decimos esperamos, esperar los unos a los otros, es porque queremos que todos seamos bendecidos en la Santa Cena. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de ese tiempo, porque nosotros lo estamos haciendo cada primer domingo del mes, pero puede ser todos los días.
Aquí lo llegamos a hacer cuando teníamos que nos tenía aquí en la casa, hombre, ¿cómo le llaman? Que no podíamos salir. A la pandemia. Ajá, sí, la pandemia. Cuarentena. A la cuarentena. Durante ese tiempo alargado de la cuarentena, muchas veces lo hicimos aquí seguido, porque es hermoso, es un crecimiento. Porque el esperarnos unos a otros significa que es unidad, es fuerza, estar unánimes. Veamos qué dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuando habla de unidad, entonces hay armonía. Cuando todos estamos compartiendo del mismo alimento, hay armonía, hay unidad, hay el mismo sentir. Y si estamos hablando del mismo sentir, entonces vemos qué maravilloso es, porque esperamos que se abran las puertas para que la bendición de Dios sea efectiva para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esperamos confiados los unos a los otros. O sea que significa que cuando estamos esperando hay como ese mismo sentir, tenemos la misma esperanza. Amén. Y esa esperanza se da porque tenemos la misma fe. Y crece la esperanza. Cuando viene la desesperación, se pierde la esperanza, viene la duda. Pero cuando permanecemos en espera, crece nuestra fe y crece nuestra esperanza. Ahora si esto lo ponemos en el contexto, pues cambia. ¿Y por qué cambia? Porque cuando nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo siempre está al pendiente, que siempre que requerimos le decimos, hermano, ore por mí, estoy pasando por esta dificultad. Hermano, en este momento estoy teniendo aflicción. En este momento me acaban de hablar de algo y me ha traído carga. Y empezamos a orar todos. Entonces por eso dice la palabra aquí en Eclesiastés 4, del 9 al 10. 2 son mejor que 1, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y estamos esperando en el crecimiento espiritual. Entonces no vamos a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de actitud. Lo que estamos aprendiendo es cambiando de actitud para que nosotros no seamos piedra de tropiezo ni con el hermano o la hermana. ¿Se acuerdan de la enseñanza que vimos el viernes? ¿Se acuerdan de la palabra malsana? ¿El significado? No me lo digan. No me lo digan. Pero ya se acuerdan. Y yo nada más acordarme de eso, me mido. Porque no quiero que reciban eso. Entonces estoy al pendiente cada ratito. Palabra malsana. Ay, no. Que no salga eso de mi boca. Entonces, ¿qué está sucediendo? El poder de la palabra de Dios. Y ese poder de la palabra de Dios hace que entonces yo no sea piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos. Porque antes de ir, ¿qué sucedió? Antes de que el hermano me habla, el hermano está pasando y necesita una palabra, ¿qué voy a hacer? Ahorita se la doy. Hombre, yo tengo mi repertorio. No, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Voy a pedir dirección. Voy a esperar un momentito para ponerme en presencia de Dios para que entonces yo pueda abrir la boca y decir algo que venga dirigido por Dios. Me espero. ¿Sí me explico? Pero a veces no me espero. A veces luego, hombre, hazle así, mira. Y ya salió. Amén.
Vámonos a Gálatas. Gálatas 6:1. Aquí nos habla de esa parte importante de que si nosotros estamos espirituales, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Está hablando de esto, que es mejor 2 que 1. Es en ese momento, está pasando por prueba, que vayamos con todo cuidado. Dice, ayudarlo con ternura y humildad, pero no juzgándolo en ningún momento por lo que se equivocó o hizo. No, eso es lo último que debemos hacer. No sea que también nosotros caigamos en tentación. Por eso es importante el espiritual, el cambio de actitud. Si yo no cambio de actitud, yo no voy a poder apoyar a ningún hermano, a exhortarlo, a animarlo. No voy a poder. ¿Por qué? Porque yo no he cambiado de actitud. Por eso quise ver primero esto de esperar unos a otros. Lo quise ver primero introducirnos en esperar a Dios, para modificar la actitud, queriendo entonces cumplir el nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Porque si estoy esperando en Dios, mi deseo es también servir a mis hermanos, servir allá afuera. ¿Me explico? Entonces la fe va a crecer con la espera. Y cuando tú creces en la fe, creces en la obediencia. Porque ya no vas a cuestionar la palabra, la vas a obedecer. No te va a importar que la gente ya se quiera borrar. No entiende. ¿Qué voy a hacer? Voy a subir a la montaña y voy a orar por ellos. Algo que el Señor le agrada mucho es la oración de interceder. Porque algo que hacemos cuando intercedemos es que quitamos el orgullo. Dejamos de querer tener esa relación, no porque no se vaya a dar después, si la buscamos, pero en ese momento hacemos lo que sentimos, lo que queremos para interceder por los demás. Y cuando lo estamos haciendo, entonces empieza a crecer nuestra fe. Esa parte de querer crecer en el Señor, en el servicio. Realmente ser un doblo. Amén. ¿Cómo es que espero? Teniéndonos paciencia. Esperándonos unos a otros es teniendo paciencia los unos a los otros. Dice en Primera de Pedro 3:20, a quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Entonces hay que esperar teniendo paciencia. Ay, Dios, es bien importante, porque a veces no tenemos paciencia y criticamos al hermano, a la hermana, a la hija, al hijo, al papá, a la mamá, a la tía. Los criticamos. Y aquí nos habla quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba, dice, esperaba en paciencia en los días de Noé. ¿Cuánto tiempo esperó? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuánto tiempo esperó? Más de 100 años. Esperó con paciencia que cambiaran de actitud. No iba y se enojaba con ellos. Utilizó a Noé para que les mostrara y les dijera. Y no quisieron, con paciencia lo hizo. Por eso dice que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Así es que nosotros, si alguien vemos que no está actuando de acuerdo a la palabra de Dios, dice que seamos pacientes.
que esperemos. ¿Y cómo es que voy a esperar? Orando, intercediendo, uniéndonos en interceder por él, por ella. No juzgarlo. Y eso tiene que ver con papá, mamá, tío, hermanos y todos ellos. No significa que me haga a ellos, porque si no, híjole, porque vamos a confundir y al rato van a decir, es que el pastor dijo. Entonces pues yo espero en paciencia y me hago a ellos. Yo no dije eso, Vean lo que dice 1 Corintios 15:33. Vean lo que dice la palabra. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque si hay malas conversaciones, o sea, personas que no creen en Dios, que hablan de muchas cosas mundanas, no tengo que estar ahí yo, aunque sea familia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33, Reina Valera 60. Entonces, ahí me está diciendo. Pero, ¿qué sucede cuando yo no espero? Entonces, yo voy con alguien y le pregunto algo y lo que me dice, entonces yo le hago caso. Y no checo la palabra de Dios, sino que le hago caso a esa persona. Entonces, ¿qué está sucediendo? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? La palabra de Dios, que yo estoy siendo discipulado. La doctrina del Señor, que es la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy escuchando las malas conversaciones, van a corromper la palabra de Dios que yo por tiempo le he estado estudiando, escudriñando. Donde mi fe está puesta ahí, y si no está puesta mi fe, pues entonces se están moviendo los cimientos. Entonces no estoy esperando. Me puede pasar lo que le pasó a Sansón. Le puedo pasar lo que le pasó a Saúl. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no esperaron. Entonces vemos que importante es la palabra de Dios. Dice, por eso dice que en otro tiempo fueron desobedientes, pero cuando la paciencia de Dios esperaba. Cuando habla de paciencia es que te doy la palabra y espero. Espero que la palabra de Dios haga la obra, no yo. No que yo esté ahí insistiendo, teniendo paciencia, diciendo y soportando y diciendo y estando metido en esas cosas. Por eso les puse ese versículo para que no se vayan a confundir y se vayan con una idea errónea. Es que yo creí. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, lo que está haciendo aquí es que Él daba palabra. Y la que hace la obra es el Espíritu Santo. Sea en ese tiempo, papá, mamá, tío, yo les doy palabra. A mis hermanos, a mi mamá, yo les doy palabra. Que ellos lo sigan o no lo sigan, eso es parte del Espíritu Santo que les redarguye, y ellos que quieran tener oídos sensibles y un corazón dispuesto. Pero ya no me compete a mí. Pero yo tengo que ahora con la palabra, porque esa es la palabra de Dios. Y estoy esperando en el crecimiento de la palabra de Dios. El Señor, con medio de su Espíritu Santo, dice que la palabra que es útil para enseñar. Y dentro de esa enseñanza, pues yo estoy aprendiendo. Y entonces me dice las malas conversaciones, o sea que si me están diciendo algo, yo no me voy a reír de sus palabras en doble sentido. Porque están ofendiendo a uno de los que están ahí. Entonces, ¿qué hago? Van a corromper. Si yo me empiezo a reír al rato, ya me voy a reír de más cosas. Ya se me va a hacer simpático. Es que la verdad que fue bien simpático. Se la sacó de la manga, qué bien le hizo. Ya estoy justificando. Ya las malas conversaciones ya me corrompieron. Ya lo que dice la palabra, yo ya caí. ¿Sí me explico? Oh Dios, déjenme continuar. Dije, pero si nadie me está deteniendo. Vemos que hermoso el Señor entonces, porque necesitamos un tiempo en la espera. Cuando estamos en oración
y buscamos la coinonía, el Espíritu Santo nos va a llevar a que le pidamos perdón a Dios. Nos va a traer algo en lo que va a querer que se lo entreguemos, que nos arrepienta, que venga el arrepentimiento. Una de las imágenes que puso la pastora decía, si el profeta Juan el Bautista estuviese en este tiempo, ¿lo invitarían a predicar? Y es que yo hasta dije, no, porque a todo el mundo les iba a decir camada de víboras, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados, tú, y les iba a decir a todos, tú que andas haciendo aquello, tú que te he visto en tal parte, tú, y dices, no le van a invitar, es cierto. Pero la palabra de Dios nos habla de eso. Una de las facetas, la primera faceta es bautismo en el arrepentimiento. Arrepiéntanse, decía el Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si habla del arrepentimiento, entonces en la espera, cuando tú esperas y doblas rodilla, te lleva al arrepentimiento, te lleva a la salvación, te lleva a que esa oscuridad, esa parte enferma de tu alma entre en la luz y que puedas danzar. Yo hace mucho tiempo que decía, si allá afuera de repente quiero hacer algo, ¿por qué no con el Señor? ¿Por qué no en la alabanza? Yo brinco y todo, no le hace que después al rato yo no puedo así como, ay, fue por la brincada. No importa, porque fue para Dios, y cuando estoy para Dios no me duele nada. Después me duela, pero ese es otro asunto. Eso es cómo voy a someter la carne, decir, ¿por qué me estoy quejando si lo que hizo fue para Dios? Y se me va a quitar que realmente tengo fe en el Señor, entonces esto se va a ir. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo cambió mi actitud? Al cambiar mi actitud, mi mentalidad, entonces lo que estoy recibiendo es aprendiendo a esperar en Dios. Y a esperar en Dios es que no sé cuándo, yo solo sé que el Señor cumple. Siempre cumple. Y yo voy a esperar pacientemente, y en ese crecimiento ahí tengo que someter a los gigantes que se han habitado en la tierra que Dios me entregó, que se llama Canaán y que es figura de mi alma. En ese tiempo de espera voy a aprender a cómo matarlos, a cómo, como decía la alabanza, a cómo entonces corretearlos, alcanzarlos, y luego que los alcance, ponerlos abajo de mis pies. Cómo vencer el temor. Cómo realmente decir en la palabra de Dios, en la espera, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy en la espera, pero sabiendo que Él está conmigo. Amén. Amén, amén. Ah, qué bendición. Ya se nos acabó el tiempo. Esperando a los tiernos. Ay, Dios mío. Esperando a los tiernos. Nos habla de la paciencia, Y esto habla de Génesis 33, del 13 al 14. Y dice así: pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debe de cuidar de las ovejas y de las vacas que están criando. Si los apresuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántense. Ahora mi señor, adelántense. Ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Está hablando Jacob cuando va a tener ese encuentro con su hermano después de muchísimo tiempo, y lleva a mujeres y niños que está hablando, dice aquí, que están tiernos y que tienen que cuidar su caminar, porque no van al mismo paso que los demás. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a esperar los unos a otros, hay que esperar a los hermanos que apenas van empezando.
Y estar ahí, hermano, adelante, proporcionándoles la Biblia, ayudándoles, invitándolos a que se incorporen al discipulado. Cuando llegan, hermano, adelante. ¿Qué estamos haciendo? Esperando que vayan poco a poco, a su paso, como lo hicieron con nosotros. Eso es esperando los unos a los otros cuando apenas van empezando. Amén. Pero significa que yo voy con ellos. Jacob no dijo, ahí vengan, síganme, voy a ir a su paso, pero yo voy enfrente y ustedes me siguen. No, venía con ellos. Nosotros que ya tenemos más tiempo, hay que esperar a los hermanos. Ay, no, qué enfado. Es que nada más de pensar, ay, que luego hace cada pregunta. Ay, sí está bien fácil. Y no dice la palabra, cuidaos. En otro pesar, ¿no te acuerdas tú con qué amor y con qué ternura Dios te trató? ¿Sí me explico? Por eso habla de aquí esta parte importante de esperar a los niños tiernos, a las ovejas, a las mujeres, porque no van al mismo paso. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo necesario. Apúrate ya, te estás quedando, mira, ahí van los demás adelante y tú flojote, flojota. No, al paso. Por eso dice esperar, no arrear, no dice arrear unos a otros, no dice así la palabra, dice esperar, ¿verdad? Esperando los unos a los otros, a los tiernos. ¿Para qué? Para que crezcan y maduren. Es bien hermoso porque empiezan a crecer, acuérdense, van creciendo los niños y maduran, y después también utilizan unas palabras maravillosas que el Señor también los va llevando. ¿Para qué? Los va preparando porque van a estar a prueba. Ella y niños y más van a estar en la espera. Va a venir el maligno y los va a probar, y ellos van a estar en la espera de decir, el Señor me puso en este lugar firme y me mantengo firme. Es parte de a nosotros igual. Allá afuera vamos a escuchar cosas, y qué tanto estamos en la espera aprendiendo en ese proceso. Entonces, qué bendición, porque está cambiando mi actitud, que aunque me digan, no me va a afectar, porque el Señor me escogió, el Señor me eligió, el Señor, yo le entrego mis cargas. Es que lo que me digan, no es que me esté riendo de ellos, no es que no oro de verdad, porque quizá en un tiempo, a lo mejor no dije igual, pero sí lo pensaba. Y eso hoy me lleva a que yo sea utilizado como un siervo o una sierva que espera y apoya a la ciudad de refugio, porque nos está cambiando de actitud, porque vienen otros hermanos atrás con necesidades. Amén. Porque ¿qué es lo que queremos? Que todos entremos juntos. Dice la palabra, dice que Jesús está haciendo morada para ti y para mí. Y lo que estamos haciendo es que ellos, todos los que van viniendo, empiezan a agarrar el paso, hasta que llega un momento que tengan la misma velocidad que tenemos todos. Y cuando tengan esa velocidad, entonces ¿qué va a hacer? Vamos a tomar todos juntos la promesa de Dios. Y al tomar la promesa de Dios, es que viene por todos, viene por la novia, y todos somos la novia. Amén. Gloria a Dios, bendito Señor. El peligro, oh Señor, el peligro de no esperarnos los unos a los otros. También hay un peligro si no esperamos los unos a los otros. Vámonos a Génesis. Génesis 19:26. Dice así la palabra: pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Ahora aquí vamos viendo que en este proceso de crecimiento necesitamos entonces que puede haber peligros si no esperamos al que se va quedando. No significa que le digamos como le dijo el esposo, le dijo Lot:
acuérdate, tenemos que irnos y no voltees atrás, estas son las indicaciones, vámonos. Y como yo camino rápido y ya me voy, y allá se va quedando la mujer, hay 2 hijos y luego la mujer al último. De eso está hablando. El peligro del no esperarnos unos a los otros significa que todos juntos debíamos ir juntos aquí. Y eso le pasó a la mujer de Lot, porque no la esperó. No la esperó Lot. ¿Sí me explico? Entonces es importante que saber que no tengo que hacerlo con mi fuerza ni lo que yo crea, ni que crea que yo sé más porque tenga más tiempo, sino que a los ojos de Dios dice que el mayor será el menor. Con esa mentalidad de servicio, entonces me voy a gozar con el que apenas va empezando, con el que se va quedando. Y yo le dice, hermano, venga, ahí vamos al paso, ahí vamos. Ay, hermano, qué pena, mire, se tuvo que venir por mí. No, hermano, me gozo con usted, hombre. Al contrario, me recuerda de esos tiempos cuando iba empezando, pero qué maravilloso. Y ahí nos vamos. ¿Sí me explico? Entonces es importante porque entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaban huyendo de la destrucción. Pero Lot la dejó atrás. No esperó a su esposa. Porque podemos ver la palabra y ¿cómo es posible que ella volteó? Pues ¿dónde estaba? Pues allá al último. Ya cuando después se dieron cuenta, ya estaba la estatua de Sara allá. Ah, es que volteó y ni cuenta se habían dado hasta que vieron la estatua. Pero ¿qué sucedió? Es el peligro de ¿qué? De que dejemos a alguien atrás. Que ya se sintió como que soy feo, me hacen fuchi, mejor no voy. ¿Sí me estoy explicando? Esa actitud que a veces hemos tenido del mundo o que nos la hicieron a nosotros, ¿por qué queremos repetirlo? Aquí en Tecate hace muchísimos años tenían una idea errónea de que cuando entraban a cierto tiempo a la escuela, los que ya tenían más tiempo, a los que iban ingresando les cortaban el cabello, los dejaban a rapa. Y a la mera hora pues no querían y se enojaban algunos y los cortaban porque era como una tradición. Pero eso es lo que el Señor quiere que cambiemos, esa mentalidad. Que somos unidad, que somos el cuerpo de Cristo y que todos vamos juntos. Hay que esperar los unos a los otros. Y yo creo que hasta ahí le voy a dejar. Lo vamos a continuar en el discipulado porque el tiempo se nos terminó. Pero nos quedamos con esto, de que es importante esperarnos los unos a los otros, pero primero aprender a esperar a Dios. Para que podamos realmente cumplir con esta nueva actitud de esperarnos los unos a los otros, para poder realmente ser de bendición. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre maravilloso, por permitirnos, Señor, esperar en tu presencia, esperar en todo tiempo y en todo momento, bendito Señor. Porque el esperar hace que crezca mi fe, hace que cada día cambie mi actitud. Esperaré, Señor, hasta que tú respondas. Y si tengo que esperar, esperaré más. No voy a abandonar la oración, Señor. Por el contrario, la voy a intensificar, porque significa que necesito más. Me pondré la armadura celestial y te pediré, Señor, que la blindes. Pero sabré, Señor, de acuerdo a tu palabra, ¿para qué sirve cada parte de esa armadura celestial? Para poderla utilizar adecuadamente, sabiendo, Padre maravilloso, que soy un soldado de tu ejército. Gracias, Señor, porque sé que voy a estar al pendiente, doblando rodilla, subiendo a la montaña más alta, orando sin desmayar. Por el contrario, buscar más
esa relación contigo. Así es que el día de hoy, Señor, yo te entrego mi ayuno, porque lo hago con gozo, Señor, con un corazón dispuesto a que sigas moldeando y cambiando mi actitud, mi forma de pensar. No me quedaré sentado de aquí en adelante. No pondré más excusas. Esto no significa que no te entregue las áreas de mi alma. Por el contrario, Señor, tú conoces mi corazón y mis limitaciones. Pero que lo que corresponda a mí respecto al alma, Señor, la someto para que realmente pueda ser un vaso útil. Me fortaleceré en ti, Señor. Me rendiré a ti y no me cansaré de esperar, porque el enemigo de la espera es rendirme, y no me voy a rendir, porque tú me das la fortaleza, y si me llega a faltar, te pediré más. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, por todo lo que nos estás dando y por todo lo que te has llevado. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.